Se Melanie escucha bien. Miroslava. ¿Se escucha bien? Muy bien. Vamos a continuar con el tema de corticosteroides y sus antagonistas, ¿ya? Vamos a... Me van a dar el ok si se llega a ver lo que estoy compartiendo, ¿ya? ¿Se ve? Ya. Muy bien, habíamos quedado acá. Hemos visto qué pasa cuando los glucocorticoides no se secretan adecuadamente, existe un déficit y da obviamente dos presentaciones clínicas, ¿no es cierto? Una es la insuficiencia córtico suprarrenal aguda y la otra es la insuficiencia córtico suprarrenal crónica, llamada también enfermedad de Addison. ¿Ya? Estos cuadros son muy raros. Les digo, la primera vez que yo he visto un Addison era una secretaria de la Facultad de Medicina, era creo secretaria de un departamento, creo que de salud pública. Y esta señora era un Addison andante, ¿eh? Tenía todo el estigma y la sintomatología de una enfermedad de Addison. Esta señora ya no está más, ya se ha jubilado, obviamente, pero después nunca más volví a ver un Addison en mi vida. ¿Ya? De todas maneras, sirve como digamos, como referencia. ¿Ya? Ahora, existe un cuadro llamado la hiperplasia suprarrenal congénita, y esto es una deficiencia específica en la síntesis de cortisol, que se caracteriza por una deficiencia enzimática que da como consecuencia una síntesis de cortisol reducida, ¿no? Y como no hay cortisol adecuado que haga retroalimentación, existe un incremento compensatorio de ACTH y la glándula suprarrenal sufre hiperplasia, ¿ya? Y esta glándula hiperplásica produce altas cantidades de andrógenos, y estos andrógenos pueden ocasionar virilización y genitales ambiguos en el feto femenino y obviamente si es masculino, virilización. ¿Ya? Además, puede dar gran cantidad también de secreción de mineralocorticoides que son responsables de un síndrome llamado hipertensión, que puede ser con o sin alcalosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, se previene esto. Si en el embarazo se detecta una alta probabilidad de hiperplasia, se da dexametasona a la madre, ¿ya? Pero si no ha sido posible y el niño nace con este cuadro, se le da primero la estabilización con soluciones hidroelectrolíticas y luego se administra hidrocortisona en esta dosis, ¿no? De 12 a 18 miligramos día, con el objetivo de estabilizar y más o menos compensar esta síntesis de cortisol reducida. Y después se puede manejar con prednisona a días alternos y obviamente hay que dar fludrocortisona si es que fuera necesario estabilizar, digamos, el tema de retención de sodio o la funcionalidad renal. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el cortisol está elevado, ¿ya? Es decir, cuando hay un exceso de glucocorticoides en sangre circulante. Y esto se llama síndrome de Cushing, ¿ya? Es un individuo, el Cushing es un individuo que presenta este cuadro clínico, ¿ya? Es un individuo hipertenso que tiene cara de luna llena, puede tener cataratas a nivel ocular, tiene una jiba característica llamada joroba de búfalo, es hipertenso, muestra la piel adelgazada, los brazos son finitos por la atrofia muscular, hay un aumento de la grasa abdominal, ¿ya? Y lo que tienen tendencia es hacer una necrosis avascular de la cabeza femoral, que a veces da fractura de cadera. También presenta tendencia a la osteoporosis, a la hiperglicemia, tiene un aumento de apetito. En general es un paciente obeso, ¿ya? Y obviamente muestra una cicatrización deficiente por estos trastornos que se expresan en la piel.
¿Ya? Este es el síndrome de Cushing característico. ¿Qué significa tener un paciente así? Primero, que hay un exceso de cortisol circulante. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Pueden ser tumores a nivel de la hipófisis, que son adenomas hipersecretantes de ACTH. Pero también, son tumores endocrinos. También pueden haber tumores en la glándula suprarrenal, que producen un exceso de cortisol. Y finalmente, puede haber una producción ectópica por otro tipo de tumores neuroendocrinos. ¿Ya? ¿Cuál es la solución del Cushing? Es la ablación quirúrgica si hay patología tumoral. Ya también se hace radioterapia o la resección también se hace a nivel glandular, es decir, de las glándulas suprarrenales. Sin embargo, el Cushing de esta etiología es raro también de ver. Lo más frecuente es ver síndromes de Cushing ocasionados por un exceso de corticosteroides, sobre todo los de depósito, que se utilizan crónicamente. ¿Ya? Es decir, es ahí donde vemos más Cushing que un Cushing ocasionado por problemas neuroendocrinos o por tumores neuroendocrinos. De todas maneras, ¿qué es lo que se da cuando hay un síndrome de Cushing? Lo que hay que hacer es dar antagonistas de corticosteroides. En el caso de tumores hay que operarlos, sí o sí. ¿Ya? Se hace una estabilización del paciente y se lo lleva a cirugía, ¿no? Para hacer la ablación quirúrgica, o se lo somete a radioterapia. ¿Ya? Si es que se los va a llevar a cirugía o a radioterapia, hay que de todas maneras prever de que una vez que se opere el paciente va a quedar con un déficit de cortisol. Por lo tanto, hay que prever la reposición de hidrocortisona a esta dosis, ¿no? A un principio. En el día mismo de la cirugía se le debe dar 300 miligramos por vía intravenosa y luego continuar con cifras normales hasta lograr lo que se llama la sustitución de la hormona faltante, es decir, reducir poco a poco la dosificación hasta llegar a cifras adecuadas de cortisol circulante. Eso es en el síndrome de Cushing llamado por tumores endócrinos. Pero en el síndrome de Cushing, ocasionado por exceso de glucocorticoides, lo que hay que plantear es primero una reducción progresiva de los corticosteroides exógenos y en algún caso vamos a ver se da también antagonistas de los glucocorticoides. ¿Ya? Hay productos que se llaman ketoconazol, la metirapona, la fludrocortisona, bueno, y otros más que vamos a ver en un momento. ¿Ya? Existe otra alteración que se llama síndrome de Crouzon. ¿Ya? Esto es también rarísimo, es una rara anomalía genética, donde se ve una resistencia generalizada a los glucocorticoides. Acá existe un fenómeno, ¿ya? Hay una mutación del gen que inactiva a los glucocorticoides, ¿no? Entonces, ¿cómo debuta el paciente con un exceso de adenocorticotroprina y cortisol? ¿Ya? Además, hay un exceso de andrógenos. La clínica del paciente es que presenta hipertensión arterial, una alcalosis hipopotasémica y una hiperandrogenemia. Sistematización por el tema de andrógenos en exceso. ¿Ya? Entonces, si tú ves, si son chicos muy jóvenes, se presenta pubertad precoz, acné, hirsutismo, alopecia, y especialmente en las niñas se ve eso, ¿no? Hirsutismo, alopecia y oligomenorrea. En los varones se ve hiperandrogenemia, además de hipertensión arterial y alcalosis. ¿Cuál es el resultado? Bueno, ¿cómo se puede resolver el tema este? Hay que dar exceso de glucocorticoides sintéticos para que este receptor que no funciona pueda, quizás con un exceso, funcionar. Ese es un poco el principio del tratamiento, ¿ya? Dar altas dosis de glucocorticoides sintéticos, pero que no tengan actividad mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque acá el paciente ya presenta un exceso de mineralocorticoides, por eso tiene hipertensión arterial y alcalosis. Entonces,
Se da altas dosis de glucocorticoides sintéticos sin actividad mineralocorticoide y la dexametasona es el fármaco de primera línea. En la mujer se presenta así este síndrome de Crouzos, hirsutismo, alopecia, oligomenorrea, menorrea de su fecundidad, y en el varón se ve virilización y pubertad precoz. ¿Ya? En ambos hay hipertensión arterial por un exceso de mineralocorticoides. Tratamiento dexametasona. ¿Ya? Y vamos a ver ahora el aldosteronismo. Esto es exceso de mineralocorticoides ocasionados por, si es primario, por un adenoma suprarrenal y secundario por glándulas hiperplásicas. Ambos pueden deberse a tumores. ¿Ah? El primario son adenomas, o el secundario también hay que sospechar de la presencia de tumores que pudieran ocasionar exceso de aldosterona en sangre circulante. ¿Ya? Pero también es un síndrome que se acompaña por una secreción excesiva de deoxicorticosterona, corticosterona de 18 hidrocorticosterona. ¿Ya? El cuadro clínico de un aldosteronismo o hiperaldosteronismo se caracteriza por hipertensión, debilidad, tetania, hipopotasemia. Acá está explicado, ¿no? Alcalosis e hipernatremia. Es decir, el exceso de aldosterona ocasiona retención de sal y agua y obviamente todo esto lleva a hipertensión. ¿Ya? La tetania puede explicarse por una disminución del calcio, hay alteraciones del potasio con tendencia a la baja y hay una hipernatremia marcada. El tratamiento obviamente es dar antagonistas, ¿no? Y el antagonista más importante que tiene la aldosterona es la espironolactona. Es un agente bloqueador del receptor que es el tratamiento adecuado. ¿Ya? Ahora, en algunos casos se utiliza los corticosteroides para fines diagnósticos. ¿Ya? Hay una prueba llamada prueba de supresión con dexametasona, esto para diagnosticar el síndrome de Cushing y diferenciarlo de otros estados psiquiátricos de depresión que pudieran dar este cuadro clínico, ¿no ven? Depresión, ansiedad, etcétera, donde se ve que hay cifras excesivas, cifras por debajo de lo normal del cortisol, ¿ya? Es ventajoso, dice, utilizar un fármaco como la dexametasona, y esto se da a las 11 p.m. y a la mañana siguiente se ven los resultados. Si se normaliza el cortisol, no, lo normal es de que esté menos de 3 microgramos por 100 ml. Y cuando hay un síndrome de Cushing, cuando se diagnostica el síndrome de Cushing, el cortisol está mayor a 5 microgramos por 100 ml. ¿Ya? Esta prueba no es muy confiable cuando el paciente tiene algunos trastornos que acompañan y que pueden hacer dudosa su interpretación. ¿Ya? Ahora vamos a ver una serie de usos clínicos de los glucocorticoides exógenos. ¿Ya? Uno de ellos es la estimulación de la maduración pulmonar en el feto. ¿Ya? Sobre todo en la amenaza de parto prematuro, se da un tratamiento a la madre, ¿ya? Antes de las 34 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque es muy probable que ese niño, si llega a nacer, tenga lo que llaman un síndrome de insuficiencia respiratoria del recién nacido. ¿Listo? El fármaco elegido es la betametasona. Ya se le da 12 miligramos intramuscular, seguido por una dosis adicional de lo mismo 18 a 24 horas después de la primera dosis. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la betametasona? ¿Por qué se elige este corticoide? Porque llega muy bien al feto, es decir, no experimenta metabolismo placentario, primera condición. La segunda condición es de que su unión a proteínas maternas es mucho menor, ¿ya? Y el metabolismo placentario obviamente es menor y atraviesa muy bien la barrera placentaria de tal manera que llega muy bien al feto y obviamente produce lo que se llama una maduración pulmonar efectiva. Muy bien, ahora vamos a ver una serie de indicaciones de los glucocorticoides y recomendaciones en general del uso clínico de estos compuestos. Hemos dicho, utilizado por cortos periodos de tiempo y de alguna manera individualizada, son compuestos muy útiles porque son eficaces antiinflamatorios e inmunosupresores. Pero utilizados por largos periodos de tiempo, a altas dosis y sin control, obviamente son compuestos que pueden ocasionar problemas, ¿ya?
Entonces, la gran popularidad de los corticoides está en su respuesta, en su efecto, ya antiinflamatorio y de alteración inmune. Además, también utilizados por largos periodos de tiempo se ve esto, alteraciones en la función leucocitaria, ¿ya? Entonces, si pónganse, es un lupus eritematoso, es un paciente con artritis reumatoidea, donde prevemos un uso a largo plazo, lo que hay que ver es que debemos supervisar muy de cerca la terapia, ¿no es cierto?, para monitorizar el uso y evitar, digamos, que haya automedicación o las cifras de estos compuestos de depósito ocasionen efectos adversos, ¿ya? Entonces, la terapia crónica hay que realizarla con gran cuidado y solo hay que utilizar como un recurso cuando se han agotado otras medidas menos riesgosas con el uso crónico. Por ejemplo, el uso de AINES selectivos, ¿no es cierto? Existen 2 AINES selectivos que pueden tener un muy buen efecto antiinflamatorio y un buen efecto analgésico, ¿no ve? Y ahí está el celecoxib y es el meloxicam, el otro compuesto, ¿ya? Ahora, otra cosa que se recomienda es cuando tenemos que utilizarlas por largos periodos de tiempo, hay que utilizar los glucocorticoides de acción media a intermedia, ¿ya? Y aquí están la prednisona y la prednisolona, manteniendo la dosis lo más baja posible. Es otra recomendación, ¿ya? Ahora, otra recomendación que evita el mal uso o las consecuencias de efectos adversos es se debe emplear una terapia con días alternos, ¿ya? No todos los días, sino con días alternos, monitorizando siempre el cortisol circular. ¿Listo? Aquí tenemos un listado de glucocorticoides y sus equivalentes, ¿ya? Tanto en potencia glucocorticoide como mineralocorticoide. ¿Listo? Esto es un cuadro guía que siempre hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, una recomendación también en general, cuando vamos a utilizar los glucocorticoides, es no detener ni disminuir la terapia de forma abrupta, ¿ya? Primera condición, hay que hacerlo de manera progresiva y lenta, ¿ya? Segunda recomendación, antes de empezar un tratamiento es útil siempre hacer una radiografía del tórax, una prueba de tuberculina, ¿ya? Porque ya puede el paciente tener una infección latente y obviamente puede reactivarse con la administración de estos compuestos. Ya sobre todo con los glucocorticoides llamados de depósito, también con los de acción intermedia, ¿ya? Otra indicación es que se debe tener en cuenta la presencia de estas enfermedades que son muy comunes en nuestro medio. Diabetes, úlcera péptica, pacientes ancianos o mayores, adultos mayores con osteoporosis, o pacientes que tienen trastornos psicológicos y que tienen problemas como hipertensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ellos se debe poner en la balanza riesgo-beneficio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, este es digamos, es la aplicación en general más común de estos compuestos, ¿ya? Primero, en reacciones alérgicas. Hay varias reacciones alérgicas, ¿no? Uno puede tener alergia alimentaria, alergia de contacto, alergia respiratoria, etcétera. Entonces, por ejemplo, se utilizan en edema angioneurótico, asma, picadura de abejas, dermatitis de contacto, reacciones farmacológicas, urticarias, es decir, todo lo que puede dar alergia se beneficia con el uso de estos compuestos. Lógica, por corto periodo de tiempo no hay problema, bien dosificados tampoco. Pero el problema es de que cuando esto se tiende a cronificar, el uso se tiende a extender, ¿ya? Ahora, trastornos vasculares como la arteritis, el lupus eritematoso, también es frecuente. La polimiositis, polimialgia o la artritis reumatoidea, que es también otra enfermedad muy frecuentemente diagnosticada, se benefician con la prescripción, sobre todo de glucocorticoides de acción intermedia, sobre todo hablamos de prednisona y prednisolona. ¿Ya? Los oftalmólogos, ¿en qué casos lo recomiendan? Fíjense, en la uveitis aguda, la conjuntivitis alérgica, la coroiditis y la neuritis óptica.
¿no? Cada vez las ciudades que concentran más contaminantes, obviamente, tienen más problemas alérgicos, ¿no? Como la uveitis y la conjuntivitis. Miren, los gastroenterólogos en que utilizamos, digamos, en la enfermedad inflamatoria intestinal, se habla de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? Que son dos entidades no adecuadamente diagnosticadas porque no a todo el mundo se les hace colonoscopía, ¿no ve? La colonoscopía debe ser una vez por año a partir de los 40 años, pero aquí no se realiza, ¿ya? Únicamente van a consultar cuando hay prostorragia o hay hemorragia digestiva o hay problemas serios en el tránsito intestinal, ¿no ve? Pero si se llegara a ser, como en otros países, se diagnosticaría más frecuentemente esta entidad llamada enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? También en los SPRU tropical, no tropical y en la necrosis hepática aguda, también se utilizan los glucocorticoides, sobre todo, ¿ya? A ver, los hematólogos utilizan, sí, ¿ya? Fíjense la cantidad de patologías que pueden ser beneficiadas con el uso de glucocorticoides. En la anemia hemolítica, la púrpura alérgica, en las leucemias, linfomas, en la anemia hemolítica autoinmune, en la púrpura trombocitopénica idiopática y en el mieloma múltiple. ¿Mm? Ahora, cuando hay inflamaciones sistémicas, también están indicados, como el síndrome, el SARS-CoV-2, digamos, si ustedes quieren, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, y ahora con el tema del COVID, se ha visto que también, sobre todo la dexametasona, es un compuesto que debe ser utilizado, ¿no? Y hay trabajos que dicen que sí debe ser utilizado, pero únicamente en pacientes con COVID grave, que están con necesidad de oxígeno adicional o suplementario y que están internados en terapia intensiva con soporte ventilatorio. Solo aquí, en este ambiente, hay pruebas de la medicina basada en evidencias que dice que sí deben ser utilizados, pero en formas leves y en formas moderadas de la enfermedad, no mostró beneficio alguno. Pero, sin embargo, nosotros vemos de que también en la patología respiratoria se utiliza, obviamente en el asma bronquial, los ISIS, que son glucocorticoides inhalatorios, ¿no? Miren, en algunos casos de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y sepsis también se utilizan, ¿no? Los traumatólogos son campeones para utilizar, y los reumatólogos también, ¿no? En artritis, bursitis, tenosynovitis de origen traumático, ¿ya? Los neurólogos, fíjense en el ambiente neurológico también utilizan, ¿no? En el edema cerebral, grandes dosis de dexametasona son utilizados, ¿no? Para evitar lo que se llama el síndrome de hipertensión endocrinal, a pesar de que hemos visto que puede ocasionar este tipo de alteraciones también el exceso de glucocorticoides, ¿no? Un síndrome de pseudo tumor cerebral se llama, ¿no? Entonces, también después de las operaciones a nivel de sistema nervioso se pueden utilizar como fármacos para combatir el edema postoperatorio, especialmente la dexametasona. La esclerosis múltiple también se utiliza los glucocorticoides. En el trasplante de órganos, ni qué decir, ¿no? Prevención y tratamiento del rechazo, ¿ya? ¿Qué hay de nuevo en trasplante de órganos? Podemos decir de que, primero, antes se creía de que la histocompatibilidad era definitivamente lo más importante, pero ahora se ha visto de que no es tan así. Es parte del problema del rechazo, pero no es todo el problema. La histocompatibilidad juega un rol muy importante, pero también la preservación del órgano a ser trasplantado y la presencia o no de infección, ¿ya? En muchos casos el rechazo no se debe a que no es histocompatible, se debe a que el órgano no ha sido adecuadamente preservado en soluciones, ¿no ve? Porque se ha visto de que mientras más demora hay en el trasplante, hay apoptosis celular, y esta apoptosis sería la causa del rechazo. Y también hay que garantizar de que el individuo, el receptor, el huésped, tenga cero posibilidad de infección, porque una pequeña infección condicionaría sí el rechazo y no la histocompatibilidad, ¿ya? Pero, sin embargo, se utilizan los glucocorticoides con acción levemente mineralocorticoide en el tratamiento del rechazo.
¿Ya? En las enfermedades pulmonares, hemos dicho, está fuera de discusión el uso de corticosteroides en el asma bronquial y en el síndrome de insuficiencia respiratoria del lactante, ya también en la sarcoidosis. Los pacientes renales en el síndrome nefrótico se benefician con glucocorticoides. Los dermatólogos se lucen prescribiendo en la dermatitis atópica, todo lo que es alergia cutánea, en el líquido simple, además que van a ver ustedes que todas las pomadas que tienen, ya sea un componente antimicótico o tienen un componente antibacteriano, vienen acompañadas de un glucocorticoide, ¿no es cierto? ¿Ya? Enfermedades tiroideas, en el caso de un hipertiroidismo con exoftalmos bilateral, o se beneficia también con los glucocorticoides y también la tiroiditis subaguda, ¿no es cierto?, que es una enfermedad autoinmune que puede ocasionar el crecimiento de la glándula y después atrofia, se beneficia se atenúa muy bien el tema porque son autoanticuerpos con glucocorticoides, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué indicaciones tenemos en trastornos suprarrenales? Un montón, muchísimas. Ahora, ¿cuál es la recomendación para hacerlo bien? Seguir las recomendaciones estas que les he dado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a esto no queremos llegar. Justamente es para evitar esto. ¿Ver? El efecto tóxico que se ve por el mal uso es el síndrome de Cushing. ¿Ya? Síndrome de Cushing llamado iatrogénico. ¿Listo? Ahora, hay otras manifestaciones de toxicidad como la pancreatitis y obviamente en el sistema nervioso central, insomnio, cambios conductuales. A nivel gastrointestinal se puede instalar úlcera péptica, hay alteraciones de la cicatrización. Se puede instalar un cuadro de diabetes en sujetos que reciben crónicamente y altas dosis de glucocorticoides. Ahora, las infecciones bacterianas y micóticas pueden ocultarse si se utilizan en exceso porque no hay signos tempranos, signos sintomatológicos que puedan advertir de la presencia. Hay miopatía grave, especialmente con los glucocorticoides de acción prolongada. Hemos dicho que tienen efecto de producir atrofia muscular, ¿ya? Hay náuseas, mareos, disminución de peso, hay hipomanía. Ahora, depresión y cataratas subcapsulares se ha visto sobre todo como efecto tóxico de los glucocorticoides de acción intermedia y prolongada. Hay glaucoma. A esto le tienen mucho miedo los oftalmólogos. ¿Ya? Hay hipertensión intracraneal benigna, por eso que tiene usos muy bien definidos en la parte neurológica. Y en los niños, a pesar de que se utiliza en algunos casos la hidrocortisona, puede alterar el crecimiento, ¿ya? Puede alterar el crecimiento, pero obviamente en terapias largas, ¿ya? Este es otro efecto tóxico que hay que tratar de evitar, ¿ya? Que haya una supresión suprarrenal por corticosteroides aplicados más allá de las 2 semanas de tratamiento, ¿ya? ¿Y cómo se caracteriza esto? Cuando se suprime bruscamente, hay una reaparición de los signos de los signos que queremos evitar o que queríamos tratar en un paciente que presentaba dolor e inflamación, ¿no? Entonces, para evitar esta supresión suprarrenal, se recomienda una reducción gradual, ¿ya? Y lenta hasta llegar a cifras de reposición. ¿Listo? Más o menos en tiempo, dice que hay que tratar de requerir un periodo de tiempo entre 2 a 12 meses para que el eje hipotálamo hipofisiario más o menos llegue a su regulación normal o se reponga. ¿Ya? Puede haber efectos tóxicos producto de esto, ¿no? De la supresión suprarrenal, como los listados acá: anorexia, náuseas, vómitos, disminución de peso, letargo, fiebre, etc. Pero la recomendación es supresión gradual y lenta hasta llegar a cifras de reposición. Y hay que tomarse tiempo. Este tiempo puede durar entre 2 a 12 meses, ¿ya? Para suspender definitivamente el tratamiento.
Muy bien. Ahora, ¿hay contraindicaciones del uso tanto de glucocorticoides como de mineralocorticoides? Sí. Utilizar con gran precaución en pacientes con úlcera péptica, insuficiencia cardíaca, infecciones, psicosis, diabetes, osteoporosis y glaucoma. No utilizar de preferencia. ¿Ya? Utilizar con precaución o vigilar muy de cerca y monitorizar la terapia cuando los pacientes son portadores de hiperglicemia, glucosuria, cuando son hipertensos con algún grado de insuficiencia cardíaca, como edemas, hipopotasemia, úlcera péptica, sobre todo aquella asociada por Helicobacter pylori. Hay que tener mucho cuidado, de preferencia no utilizarlos en la osteoporosis y en las infecciones llamadas ocultas, ¿ya? ¿Qué precaución se debe tener cuando aún así hay que correr el riesgo de utilizarlo? Mantener las dosis tan bajas como sea posible y el corto periodo de tiempo. No queda otra. Muy bien. Ahora, fíjense, para evitar los efectos sistémicos se han diseñado formas de dosificación especial, ¿ya? Hay formas tópicas locales, hay aerosoles, hay nebulizaciones y cada una de ellas tiene diferentes usos, ¿no ve? Por ejemplo, las formas tópicas, hay preparados oftálmicos, hay preparados que actúan a nivel de inflamaciones articulares, hay enemas de glucocorticoides, sobre todo en el caso de la inflamación, enfermedad inflamatoria crónica, hay aerosoles, todos los fármacos antiasmáticos de uso inhalatorio están acá, fíjense, que se utilizan por vía inhalatoria y que vienen en presentaciones, ¿no ve? En dispositivos de liberación controlada, como el dipropionato de beclometasona, budesonida, flunitrazepina, mometasona, los llamados ISIS, ¿ya? La nebulización también, en caso de rinitis alérgica, también viene en presentaciones para nebulizar, ¿ya? Muy bien, bien, después vienen por vía sistémica. Obviamente hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos glucocorticoides utilizando la vía de administración sistémica, ¿no? Ahí sí se pueden prever más efectos, si se utiliza por largo tiempo, efectos adversos. ¿Ya? Ahora vamos a ver los mineralocorticoides, ¿ya? Hasta acá hemos visto todo lo que significa cortisol y derivados. Ahora vamos a ver los mineralocorticoides y cómo se entiende su función y cómo se entiende el manejo a algunas alteraciones que obviamente dan signos y síntomas como retención de líquido, hipernatremia, hipertensión, etc. ¿Ya? La aldosterona es el principal mineralocorticoide que responde un poco a la liberación y a la retroalimentación del eje hipotálamo hipoficiario, pero también responde a un mecanismo de regulación que depende de la renina. ¿Ya? La secreción excesiva de aldosterona da mayor volumen plasmático, da hipopotasemia, da hipernatremia. ¿Ya? ¿Dónde se sintetiza la aldosterona? En la zona glomerular de la corteza suprarrenal. ¿Ya? Y como hemos dicho, es estimulada tanto por la ACTH como por la angiotensina. Efecto fisiológico, resorción de sodio y excreción de potasio e hidrógeno. ¿Ya? Y el metabolismo tiene una semivida de 15 a 20 minutos. ¿Listo? Se secreta en esta cantidad diariamente de 100 a 200 microgramos día. No tiene gran unión a proteínas plasmáticas y se excreta por vía renal más o menos en una cantidad de 50 microgramos en 24 horas. ¿Ya? Como un preparado, una presentación de conjugado, así se excreta. ¿Ya? Otro mineralocorticoide es la de oxicorticosterona. ¿Ya? Es un precursor de aldosterona, tiene una secreción de 200 microgramos día, tiene una vida de 70 minutos y esta sí, su secreción está regulada por la ACTH, ya no tanto por el sistema de la renina, porque es un precursor. Y un fármaco compuesto endógeno que es la fludrocortisona, que es un esteroide potente
¿ya? Tiene ambas funciones, es decir, tanto tiene función glucocorticoide como mineralocorticoide. Es quizás el de uso más amplio en el tratamiento de la insuficiencia córtico suprarrenal, ¿ya? Se da esta dosis de 0,1 miligramo, ¿no es cierto?, por semana bioral, ¿ya? Más o menos ese es el régimen de dosificación de fluorocortisona. Muy bien, eso es en cuanto a los mineralocorticoides. En cuanto a los andrógenos, vamos a ver que estos son muy populares en los gimnasios, ¿ya? Es decir, de repente he encontrado adeptos, los que hacen pesas o los que hacen aparatos, y de repente ves físicos impresionantes, ¿no? Producto de los andrógenos suprarrenales. Vienen como compuestos en cápsulas o en soluciones para beber, soluciones bebibles, junto con vitaminas de todo tipo, ¿ya? Entonces, estos andrógenos suprarrenales tienen un efecto beneficioso en el campo nuestro, que es el campo médico, en el lupus eritematoso sistémico y la insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Pero no es ahí donde han encontrado mayor cantidad de adeptos. Estos andrógenos suprarrenales han encontrado más espacios en los gimnasios donde los chicos con poco esfuerzo quieren hacer mucho músculo, ¿no ven? Entonces, con esta propaganda, ¿no? Decimos propaganda porque en realidad no se ha llegado a demostrar de que los andrógenos suprarrenales incrementan la fuerza muscular y mejoran la memoria, ¿no? Aquí tenemos algunos compuestos como la dehidroepiandrosterona y la andostenodiona. Muy bien. Ahora vamos a ver los antagonistas de los fármacos suprarrenales, ¿ya? Tenemos antagonistas de los glucocorticoides y antagonistas de los mineralocorticoides, ¿ya? Entre los antagonistas de los glucocorticoides tenemos los inhibidores de síntesis y los antagonistas del receptor. Y entre los mineralocorticoides tenemos 3 compuestos que vamos a ver en qué caso se utilizan, ¿ya? Hemos dicho, de alguna manera hay necesidad de neutralizar la acción de los glucocorticoides, sobre todo cuando estén en exceso, y por eso se han diseñado antagonistas, ¿ya? Entre los antagonistas tenemos los que inhiben la síntesis de cortisol, como la aminoglutetimida, el ketoconazol, el etomidato, la metilapona, el tirostano, la bilaterona o el mitotano. Y también existen los antagonistas del receptor de esteroides y un solo producto llamado mifepristol. Ahora, entre los antagonistas de los mineralocorticoides tenemos la espironolactona, la eplerenona y la drospirenona. Ya, vamos a ir explicando cada uno de ellos de manera sintética, ¿ya? Estamos los que inhiben la síntesis, y el representante de estos compuestos es la aminoglutetimida, ¿ya? Este fármaco impide la conversión de colesterol en pregnenolona y así disminuye la síntesis, ¿ya? A un principio se utilizaba muy bien en el tratamiento del carcinoma mamario, que es hormonodependiente, ¿ya? Se utilizaba la aminoglutetimida junto con la dexametasona o hidrocortisona para disminuir la producción de estrógenos. Ese era el objetivo, ¿ya? Ahora ha sido sustituido por otro compuesto llamado tamoxifeno, que es un inhibidor de la aromatasa que es utilizado ampliamente en esta patología, ¿ya? La aminoglutetimida también se utiliza en el síndrome de Cushing, ¿ya? Y cáncer córtico suprarrenal que no responden a otros compuestos, ¿ya? El ketoconazol, este fármaco es un inhibidor de la síntesis que corresponde al grupo de los antimicóticos sistémicos. Bueno, sistémicos antes, ¿no? Porque ya en la parte de antimicóticas, el ketoconazol solamente ha quedado como presentaciones tópicas, ya soluciones, cremas, ungüentos, ya no se utiliza más por vía oral por los graves efectos adversos, pero en este campo llamado de inhibidores de la síntesis de cortisol sí se utiliza por vía sistémica, ¿ya? Este es un inhibidor potente de la síntesis de esteroides
suprarrenales y gonadales, ¿ya? Este efecto inhibitorio solo lo muestra cuando se administra en dosis elevadas, ¿ya? Se utiliza para el tratamiento del síndrome de Cushing, por si acaso, ¿ya? Y esta es la dosis, fíjense, altas dosis, ¿no? Que va entre 200 a 1200 miligramos día, ¿no? Se empieza con la dosis más baja y se termina con la dosis más alta, ¿ya? Y la de mantenimiento está alrededor de más o menos 1000 miligramos diarios. El problema es que tiene hepatotoxicidad. El etomidato es otro fármaco, inhibidor de la síntesis, es un fármaco que se utilizaba como inductor anestésico y sedación, inhibe la génesis de esteroides también, es el único fármaco parenteral utilizado en el síndrome de Cushing grave, ¿ya? Y la dosis es más o menos esta, ¿ya? Es una dosis bajita que son más bajas que la que produce anestesia general y sedación. Otro compuesto es la metilapona. Este es un fármaco que se utiliza en el tratamiento del síndrome de Cushing, interfiere con la síntesis de cortisol y corticosterona, ¿ya? Es un fármaco el único que puede administrarse en el embarazo, ¿ya? El único que puede administrarse en embarazadas, sobre todo cuando estas tienen síndrome de Cushing. ¿Listo? Se ha utilizado también como parte de pruebas de función suprarrenal e hipofisiaria para ver si el síndrome de Cushing es ocasionado por un tumor hipofisiario o por un tumor suprarrenal. El tirosano, este fármaco es otro inhibidor de la síntesis, ¿ya? Inhibe una enzima llamada hidrogenasa 3-beta de hidroxiesteroides. Se utiliza también en el síndrome de Cushing, ¿ya? Y tiene algunos efectos adversos, sobre todo cuando se utiliza asociado, ¿no ve? Estos efectos están confinados al aparato gastrointestinal y en un 50% de los pacientes se presenta cuando se asocia sobre todo con aminoglutetimida. Pero el uso principal es el síndrome de Cushing. Les había dicho, ¿no es cierto? En el síndrome de Cushing, además de hacer el manejo en sí del cuadro, hay que dar antagonistas, y estos son los antagonistas. La viraterona es otro inhibidor de síntesis, que es el más reciente fármaco que será aprobado, bloquea esta enzima, la 17-alfa-hidroxilasa, y obviamente disminuye la síntesis de cortisol, ¿ya? Se utiliza actualmente en el cáncer de próstata refractario. Ese es el uso principal de la viraterona. El mitotano, este es un compuesto que es un insecticida del grupo de las DDTs, ¿ya? Pero tiene una acción citotóxica, a pesar de que ha sido retirado en Estados Unidos. Sin embargo, en algunos países carentes como el nuestro se utiliza todavía, ¿ya? Se administra por vía oral. El uso clínico principal es el carcinoma suprarrenal, aquel que ya ha escapado a toda posibilidad curativa o de extirpación quirúrgica, ¿ya? Miren, aquí dice tratamiento del carcinoma suprarrenal avanzado, inextirpable, metastásico o recidivante, ¿ya? Es un fármaco muy tóxico, tiene una toxicidad muy grave, ¿ya? Náuseas, vómitos, depresión, somnolencia, exantemas, ¿listo? Pero sí se utiliza en estas situaciones donde ya no hay otra posibilidad de beneficiar al paciente con esta patología que es el cáncer suprarrenal. No se ha determinado el beneficio del mitotano en el cáncer que es no funcional, ¿ya? En Estados Unidos ha sido retirado del mercado por sus graves efectos tóxicos, ¿ya? Y tenemos a un representante, un solo fármaco que es antagonista del receptor, ¿no ve? Es la mifepristona, llamado también compuesto RU486. ¿Ya? Este es un antagonista farmacológico, los receptores de esteroides, ¿ya? Se utilizó por su intensa actividad antiprogestina, es progestina, está mal escrito acá, como anticonceptivo y contragestivo, ¿no ve? Pero a dosis altas inhibe la activación del receptor de glucocorticoides, ¿ya? Lo que pasa es de que
utilizado ampliamente, puede ocasionar resistencia a los glucocorticoides. ¿Para qué se utilizaría, digamos, este antagonista del receptor? Es pacientes que tienen secreción ectópica de adenocorticotropina o carcinomas suprarrenales que producen un exceso de cortisol circulante y que no responden a otra terapia. ¿Ya? Esta mifepristona es un antagonista farmacológico del receptor de esteroides. ¿Ya? Y los mineralocorticoides también tienen sus antagonistas. Hemos dicho, cuando hay hiperaldosteronismo, utilizamos la espironolactona. ¿Ya? Este compuesto todos ya lo conocemos porque lo hemos visto en el grupo de los diuréticos, ¿cierto? Compite con el receptor de aldosterona por un receptor y obviamente antagoniza el efecto de la aldosterona. ¿Ya? El tratamiento es aldosteronismo primario y esta es la dosificación. ¿Ya? Ahora, se puede utilizar también, ¿no es cierto?, como diurético en caso de insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico. ¿Estamos? Y otra importante indicación de la espironolactona es el tratamiento a largo plazo, donde la cirugía no está indicada en caso de hiperaldosteronismo. ¿Ya? Y también ha mostrado muy buen efecto ser antagonista de andrógenos, ¿ya? Para tratar el hirsutismo femenino idiopático o aquel hirsutismo que se presenta en la mujer por un exceso de andrógenos. ¿Ya? También ha demostrado tener buen efecto. ¿Ya? Ahora, ¿tiene efectos adversos la espironolactona? Sí, puede ocasionar hiperpotasemia, arritmias cardíacas, alteraciones de la menstruación, ginecomastia, trastornos gastrointestinales y exantemas. ¿Ya? Y finalmente, los dos últimos compuestos serían la eplerenona y la dospirenona. Son antagonistas también de aldosterona, se utilizan para el manejo de hipertensión. ¿Listo? Estos fármacos son muy útiles en pacientes que retienen líquido, como los que tienen insuficiencia cardíaca. Tiene una selectividad mayor que la aldosterona porque no tiene tanto efecto antiandrógeno. ¿Ya? Y obviamente tiene el efecto secundario, que es la hiperpotasemia. Hay que vigilar mucho las cifras de potasio en estos pacientes. Y finalmente, la dospirenona es un progestágeno anticonceptivo oral que antagoniza los efectos de aldosterona y que es una alternativa para, cuando la eplerenona o la espironolactona no funcionan. Y muy bien, y con esto habríamos concluido la temática. Muy bien, esperemos ver a